María José Carrión. Primero a todos los miembros de la Comisión de Fiscalización, el trabajo comprometido con la comisión, las horas que permanecimos en la comisión dando tratamiento a este juicio político. Sin duda alguna, este es un hecho de trascendencia nacional. Como una autoridad pública nacional, un superintendente de comunicación y la información, en su ejercicio violentó algunos principios fundamentales y en el ejercicio propio de los legisladores, en base al artículo 131 de la Constitución de la República, donde se establece las causales para el juicio político y además se establece el número de firmas y, sobre todo, a las autoridades de control sujetas a juicio político, los asambleístas propusieron un juicio político. Se ha cumplido cabalmente con todos los procedimientos, requisitos establecidos en la Constitución y la ley. La Comisión de Fiscalización tramitó y actuó en estricto cumplimiento de las mismas. Sin duda alguna, este es un hecho de trascendencia en el ámbito de la comunicación. El superintendente, cuando asistió a la Comisión de Fiscalización, trató de hacer entender que un juicio político hacia él como autoridad era igual que hacer un juicio político a la ley. Y ese es un error. La ley de comunicación es uno de los avances más importantes en cuanto al ejercicio propio de los ciudadanos en relación a la comunicación, a los derechos de la información, al acceso equitativo de las frecuencias. Sin duda alguna, lo que significa para el Ecuador una ley de comunicación a la altura de los ciudadanos y ciudadanas es un avance histórico de la República del Ecuador. No podemos confundir ni permitir decir que la ley de comunicación en sí misma significa un atentado contra la libertad de expresión. No es así. Obviamente, toda norma es perfectible y es esta Asamblea Nacional la que deberá discutir qué errores o qué vacíos o qué ambigüedades tiene esta ley. Y seguramente podemos encontrar muchas. Porque, por ejemplo, para el superintendente, él creía que los derechos eran para la superintendencia, un absurdo jurídico, absolutamente. Los derechos no son ni pueden ser nunca de las instituciones. Los derechos son y deben ser siempre de las personas. No, señor superintendente, aquí no se le juzga por usted ser una autoridad que ejerce y cumple la ley. Aquí se le juzga por haber abusado de la ley en contra de los ciudadanos. La ley de comunicación es una garantía propia de los ciudadanos al acceso a la información. La ley de comunicación es un derecho privilegiado que democratiza las sociedades. La comunicación como principio y como fin genera comunidades. No la comunicación como un mercado, no la comunicación como un negocio, ni la comunicación como un privilegio de pocos. Aquí no está en discusión, señores, si nuestros derechos como ciudadanos a la comunicación tienen que ser revisados. No nos equivoquemos, ni pretendamos decir que ese es el objeto de esta ley, de esta discusión. La ley debe seguir garantizando estos derechos. Debe garantizar que el acceso de las comunidades, pueblos y nacionalidades a tener lenguas propias, radios con lengua propia, acceso a medios y formas de comunicación alternativas, para que todos tengamos la posibilidad no solo de garantizar un Estado pluricultural, sino multiétnico. El artículo 1 de la Constitución de la República, señores, es claro, firme y enérgico y establece que debemos construir una sociedad intercultural
y multiétnica. Y en esa medida es una garantía de esa sociedad futurista de iguales, no de iguales uniformados, de iguales distintos. Una garantía para que los pueblos y las nacionalidades tengan este acceso. No, señor superintendente, no se equivoque. No estamos juzgando la ley de comunicación. Estamos juzgando aquellos abusos que usted, en nombre de la ley, cometió contra los medios de comunicación y las personas. Nosotros claramente hemos analizado en la comisión de fiscalización y hay uno de los elementos presentados por los colegas legisladores que me parece de interesante análisis. Y es como una autoridad, en este caso el superintendente Ochoa, por disposición de él, se imprimieron miles de libros de bolsillo con una modificación legal. Si eso solo no fuera terrible, eso solo en sí mismo es grave. ¿Por qué? Porque entonces el día de mañana cualquier autoridad del país, fuera de los 137 legisladores, modificarán las leyes porque tienen la capacidad de mandar y contratar una publicitaria, una editorial, y a nombre de que tienen los recursos o que supuestamente representan una institución, mandan a modificar la ley. Eso en sí mismo es grave, es inaceptable. Pero no solo es eso, es que en base a la modificación de la ley, señores asambleístas, sancionaron a más de 40 medios de comunicación. ¿Y cuáles eran los argumentos que incluso propios intendentes de la Superintendencia de Comunicación defendieron? Era que hubo una actualización de la ley. ¿Cuál actualización de la ley, superintendente? La ley solo se puede modificar aquí, en el seno de la Asamblea Nacional. No hay autoridad facultada para hacer modificaciones legislativas. Solo nosotros, los 137 asambleístas, después de un proceso normado, quienes podemos hacer modificaciones legales. Imposible de aceptar, imposible de tolerar. Esta Asamblea Nacional hoy tiene la obligación de censurar al superintendente de comunicación, porque nadie se puede arrogar la función que tiene el primer poder del Estado, la casa máxima de la representación de toda la voluntad popular. Somos nosotros los asambleístas, no un superintendente, no una autoridad. Para nosotros, después del análisis de las pruebas de cargo y descargo, de este informe largo que fue construido por los miembros de la Comisión de Fiscalización, es clarísimo que el deber el día de hoy de los asambleístas es aprobar esta censura. No solo, además, porque en el caso de Teleamazonas se ha planteado que la superintendencia tenía derechos a la dignidad. Es un absurdo jurídico. No puede tener derechos a la dignidad una institución. Eso es un absurdo jurídico absoluto. Sino que además se ha planteado, sin duda alguna, elementos gravísimos de la aplicación de esta modificación legal. Elementos de sobra, colegas asambleístas, elementos de sobra. Nuestro deber el día de hoy es garantizar que hoy el superintendente, y como un hecho inolvidable dentro de esta Asamblea Nacional, nadie se tome la acción y la facultad que la Constitución y la ley nos da a los asambleístas para modificar la ley. Días intensos se vivieron en la Comisión de Fiscalización. Los interpelantes participaron de forma permanente y activa. Además, se permitió la participación
del Observatorio de Derechos y Justicia, así como también la Veeduría Ciudadana de la Federación Nacional de Periodistas, a quienes agradecemos. Señor presidente, el día de hoy construimos una historia distinta, una historia en la cual se sienta y se marca la imposibilidad de que autoridades se arroguen funciones que no les corresponden. Muchísimas gracias. Tenemos que apoyar esta censura. A usted, señora asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Mae Montaño.